Hoy en un número de iglesias se recordará que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó 95 artículos de fe, 95 cuestiones que quería discutir con otros teólogos, otros entendidos, porque él pensaba que había un abuso en la práctica que la Iglesia tenía entonces. Y eso fue una chispa que desembocó en lo que entendemos no un nuevo paradigma cristiano, sino en recuperar lo que era el espíritu y la enseñanza de la fe cristiana. Hoy en el boletín he referido ese pasaje en Josué, capítulo 20, no tengo aquí el boletín, hablo de memoria, pero ese pasaje cuando ya los judíos habían conquistado la tierra, aunque realmente parecía que cuando entraron en la tierra pues les costaba llegar al final, pero había 2 tribus y media que habían preferido tener su herencia, su tierra, al otro lado del Jordán, antes de pasar el Jordán. Y entonces lo que sucede es que cuando ya han conquistado la tierra y estas 2 tribus y media vuelven, cuando pasan el río, edifican un altar. Y entonces edifican un altar de testimonio. Y esto lo que genera es indignación, preocupación en el pueblo, porque Dios había dicho que solo se podría sacrificar en el lugar donde Él escogiera. Entonces eso suponía una idolatría. Pero esas 2 tribus y media aclararon que ese altar no era para sacrificar, ni era para sustituir el lugar donde Dios escogiera. Era un altar de testimonio, para que cuando generaciones venideras preguntaran o pensaran en esas 2 tribus y media que están al otro lado del río, que no los excluyeran del pueblo de Dios, sino que se entendiera que esas tribus, aunque estaban al otro lado del río, creían que Yahvé era Dios. Y ese altar, ese monumento, era una memoria para ello. De la misma manera o de una manera parecida, en esta mañana yo os quería invitar a que recordásemos la Reforma Protestante, no porque sea el centro de nuestra fe. Acabamos de cantar que solo Cristo, eso fue una de las proclamas de esa Reforma Protestante, y particularmente en España, de que no había que buscar apariciones de vírgenes, no había que multiplicar los patrones de santos en los pueblos, no había que levantar a los altares a nadie, solo Cristo era el mediador entre Dios y los hombres. Entonces nosotros hoy, de la misma manera, no levantamos ni a Martín Lutero, ni Calvino, ni Zuinglio, ni nadie más a ningún altar, pero sí que levantamos un testimonio porque ellos testificaron a la verdad y reconocemos ese esfuerzo, esa dedicación, esa fortaleza de corazón, esa convicción que prevaleció en contra de una iglesia imperial, en contra de Carlos V queriendo imponer la ley, la religión católica como principio unificador de todos sus territorios. Nosotros hoy dedicamos un culto para centrarnos en esas enseñanzas que volvieron a salir a la predicación, a la proclamación pública. Es tan importante de que entendamos el valor y el coste de la Biblia que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras manos en esta mañana. Por siglos, un hombre que huyó de Sevilla, de un monasterio, un monje jerónimo, que iba de posada en posada, a veces
pensando mal de él aún los creyentes del norte de Europa, pero aún así perseverando por Inglaterra, por Alemania, Suiza, diferentes lugares, de posada en posada, en viaje, pero tomando la Escritura y traduciéndola. Y luego se revisó en 1602 por Cipriano de Valera. Esos dos hombres, con mucho esfuerzo, nos dieron este legado que tenemos. En esta mañana, entre otras cosas, la exhortación es a no ser, perdonadme que lo diga así, con mucho cariño lo digo hacia nuestros hijos, pero no ser adolescentes, pensando que lo que tenemos ha sido fácil, que lo han hecho para nosotros y no somos conscientes del valor, del esfuerzo que ha tomado el hecho de que hoy podamos estar en libertad en esta habitación, esta sala. Por eso me gustaría meditar en un versículo para ver un poco la importancia del testimonio de la verdad por nosotros, por la Iglesia, la defensa de la fe. Y luego me gustaría hablar sobre unas características que se vivieron en el siglo XVI aquí en España y luego las características que vemos en lo que se llamó la Segunda Reforma, que fue, digamos, la vuelta de esas enseñanzas de la Reforma, ya no en el siglo XVI, que fueron sofocadas, ahogadas por las hogueras, las cárceles, las muertes de creyentes, sino luego cómo volvió en el siglo XIX, comenzando, quizás he puesto 4 fechas, las veremos: 1812, 1834, 1868, diferentes momentos. Y la pregunta es, yo en esta mañana de verdad espero, yo entiendo, hermanos, que estamos en Cataluña y hay esta cuestión de España, Cataluña, pero me gustaría que hoy nos olvidáramos absolutamente de eso para pensar en la península ibérica y para pensar en cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en nuestra generación, sea en castellano, sea en catalán, que es muy necesario. Pero ¿cómo estamos nosotros respondiendo a esa responsabilidad que tenemos de defender nuestra fe? Pues bien, vamos a la Escritura. Leemos 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15. 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Decir que esta epístola se ha considerado una epístola pastoral. ¿Por qué se llama a esta epístola, 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, 1 de Timoteo y Tito, en particular esas dos, y también 2 de Timoteo, pero principalmente 1 de Timoteo y Tito, son dos epístolas que tratan particularmente de la vida de la Iglesia, del gobierno de la Iglesia. Son unas epístolas dirigidas a creyentes. Y dice así en el versículo 15, 1 de Timoteo 3:15. Bueno, vamos a leer desde el versículo 14. Esto te escribo, dice el apóstol Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y eso escribía Pablo, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esa casa de Dios que consumió el celo por esa casa al Señor Jesucristo. ¿Os acordáis en Juan capítulo 2, cuando limpió por primera vez el templo y cuando en la última semana antes de la cruz el Señor otra vez limpió el templo, volcando las mesas de aquellos que vendían, diciendo que la casa de Dios debía ser una casa de oración y ellos la habían hecho cueva de ladrones? Y los discípulos, dice que cuando vieron esto se acordaron de esa palabra luego que dice, el celo de tu casa me consume.
Aquí pues el apóstol Pablo está hablando solemnemente acerca de esa casa de Dios que debemos de guardar, atesorar con celo y pasión. ¿Cómo conducirnos en esa casa? Y dice que es la iglesia del Dios viviente. Y así como el Señor inició en Mateo 16, el apóstol Pablo ahora utiliza la ilustración de un edificio para hablar de su iglesia, de su pueblo. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, y como dice la versión 60, baluarte, o dice en esta 95, defensa, podríamos traducir también como bastión de la verdad. Y continúo leyendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué quiere decir que la Iglesia sea columna y baluarte de la verdad? En primer lugar, hemos de aclarar, este pasaje no dice que la Iglesia sea originaria de la verdad. La Iglesia institucional frecuentemente dice, cuando habla de la Biblia, dice, pero si nosotros, la Iglesia, fuimos quien dimos la Escritura. Eso es falso. En primer lugar, porque las Escrituras, como hemos meditado esta mañana en la primera hora en la escuela dominical, toda Escritura es inspirada por Dios. Jesús, los apóstoles, cuando decían escrito está, apelaban a ese Antiguo Testamento, que era la verdad revelada por Dios. Pedro, segunda de Pedro 3:16, nos habla de que las epístolas de Pablo, aunque son difíciles de entender, también son como las otras escrituras hablando del Antiguo Testamento. O sea que Antiguo y Nuevo Testamento son obra de los apóstoles o de los profetas del Antiguo Testamento. Pero la Iglesia no es originadora de verdad. La Iglesia no tiene capacidad para crear dogma. El hecho de que se reunieran hace siglos una multitud de creyentes y quisieran definir, como se llama en su lenguaje, el dogma de la ascensión de María, la Iglesia no es originadora de la verdad, sino que es columna y es baluarte. ¿Columna en qué sentido? Esto debía estar muy claro para Timoteo, a quien Pablo escribía. Timoteo estaba en Éfeso, donde estaba un templo grandioso a Diana de los Efesios, con 127 columnas. Dice el apóstol Pablo, la Iglesia no es la originadora de la verdad, pero es esa entidad que la sostiene, esa entidad que es presentada públicamente como la entidad que sostiene y defiende públicamente esa verdad. En segundo lugar, dice que la Iglesia es baluarte o bastión o defensa. Esto habla de un puesto de defensa amurallado. Siglos después, como veis esta pequeña foto, lo siento que es tan pequeña, pero había diferentes modelos de bastiones o de baluartes. Pero un baluarte o un bastión es un punto en una muralla con unos accesos especiales, a veces con unos salientes de la muralla, particularmente para defender la fortaleza de los enemigos. Y de esa manera la Iglesia, como decimos, no origina ninguna verdad, pero primero la sostiene públicamente y segundo la defiende. De hecho, es que, como dice Judas, versículos del 3 al 4, dice Judas, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿a quién no le gustaría hablar de las cosas que Dios nos ha dado
es glorioso, es maravilloso, pero había una necesidad imperante, una necesidad pertinente y necesaria. Dice Judas: me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe no es una fe que se desarrolla y se van añadiendo cosas, como aquí en España después en tiempos de la Reconquista, que se añadieron que si Santiago era el patrón, que si había ido a Galicia, que si la Virgen de esta se había aparecido en no sé dónde, que si el patrón de no sé cuántos había hecho estos milagros. De eso nada. La fe, dice la Escritura, que fue una vez dada a los santos. Jesucristo fue la manifestación visible del Dios invisible. Los apóstoles explicaron en las epístolas tanto la persona de Cristo como su salvación, los términos en los cuales una persona puede tener una relación con Dios. Así que, como dice la Escritura, la fe ha sido una vez dada a los santos y esa hay que defenderla. Y continúa Judas escribiendo, diciéndonos qué aspectos son importantes de esa fe. Dice, en primer lugar, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, y dice, hombres impíos, y aquí el primer error, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El primer error es un error práctico. Las primeras referencias a la sana doctrina en las epístolas de Pablo a Timoteo tienen que ver con errores en contra de la práctica cristiana. El Señor Jesucristo ha dejado claro la pureza, la santidad. Pedro escribe que no hemos sido rescatados con oro ni con plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y dice a continuación cómo hemos de ser santos porque Dios es santo, una referencia que aparece desde el libro de Levítico. Hemos de ser santos, la santidad, el reino de los cielos, Romanos 14 dice, no es ni comida ni bebida, no es que las vigilias no comas carne, no es que estas pequeñas cuestiones de esto haz, esto no haz, esto toques, esto no toques, es primero, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero, en primer lugar, de verdad que Dios nos guarde de tolerar la impureza, tolerar lo que pueda ser la inmoralidad, la mentira, el orgullo, la vanagloria, todas esas cosas que ofenden a Dios. Pero en segundo lugar, dice que estos hombres que han entrado encubiertamente, dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una de las primeras herejías que se difundió por Asia Menor, Éfeso, donde Timoteo estaba, es lo que abogaba. Por una parte, lo que hacía era plantear que la vida espiritual estaba en el plano espiritual, donde tú puedes orar, obtener un conocimiento secreto de Dios a través de una relación individual intransferible con Dios. Pero luego la vida práctica era otra cosa. Y el Señor dice, de eso nada. Dios es santo y puro, pero también quiere que nuestras vidas prácticas muestren su santidad. Y dice en Timoteo, teniendo este sello, Dios conoce a los suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en segundo lugar, esta herejía lo que pretendía es que habían como dos fuerzas paralelas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Es como que Dios, en vez de ser soberano sobre el universo, era un Dios que estaba compitiendo con el mal. Y entonces, pues bueno, intentaba prevalecer, y luego el Señor Jesucristo, que no era Dios, sino que, según esta herejía, era como una especie de derivado, de emanación, que finalmente, después de varias creaciones y varios pasos, había llegado de Dios a Jesucristo. Y no, de eso nada.
a pesar de que Cristo tuvo un cuerpo de carne, pero Él era Dios. Y Pablo lo escribe después, Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que creemos. Así que, por una parte, los errores que a veces pretenden entrar en la Iglesia tienen que ver con moralidad o ética y también con doctrina. Y la Iglesia tiene una labor como columna y baluarte de la verdad de defender esa fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, cada vez que nosotros vivimos nuestra vida cristiana, cada vez que participamos de la Iglesia, cada vez que colaboramos con esfuerzos que la Iglesia tiene, estamos ayudando a hacer público esa fe que hemos recibido, esa fe que es mayor que nosotros, esa causa que va más allá de nuestra propia generación, que hemos recibido de generaciones anteriores y que dejamos como legado a nuestros hijos físicos y espirituales y a los hijos de nuestros hijos, para que la proclamación de la fe pueda ser una realidad en este mundo. Nosotros, nos dijo el Señor, somos la sal y la luz de este mundo y debemos de tomar esa responsabilidad en nuestras manos. Entonces, ¿por qué recordamos la Reforma? No porque esos hombres fueran otra cosa que hombres, pero porque de forma pública, algo que ya estaba enterrado, se sacó a la luz, que fue primero la autoridad de las Escrituras, de que la palabra de Dios es nuestra autoridad en cuestiones de fe y práctica, de que solo el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y mediador ante Dios, de que solo la fe, ninguno de nuestros méritos, sino solo la fe, es nuestro paso de reconciliación con Dios, que solamente la gracia nos acerca a Dios. No somos nosotros por nuestras virtudes personales o nuestros propios esfuerzos, sino es la gracia de Dios la que nos llama, la que nos comunica su evangelio, la que hace que esa palabra sea viva, germine y traiga fruto y podamos conocer al Señor y recibir la vida eterna y, como veíamos esta mañana, también la restauración de nuestras almas. Y por último, lo que se estableció ya más tarde fue que solo Dios era merecedor de la gloria. Solo Dios era nuestra motivación, nuestro propósito, no la defensa de una denominación, no la defensa de un lugar en particular, sino solo Dios era merecedor de la gloria. Ahora, dejarme ir, estas son cosas, son cosas que he dicho antes. Dejarme hablaros un poco, el tiempo que nos queda, acerca de qué características tuvieron lugar el siglo XVI y qué características tuvieron lugar también el siglo XIX, que es la Iglesia que nosotros, o la forma de pensar, la perspectiva, las convicciones de la Iglesia y la fe, como nosotros las hemos recibido. Creo que demasiado fácilmente miramos hacia atrás, hacia Lutero, como si fuera alguien como nosotros. Y no, Lutero, Calvino, Zwinglio eran personas muy diferentes a nosotros, pero no quiere decir que por eso no sean dignas de consideración, por supuesto no adoración, pero de consideración, de respeto, sus virtudes, dignas de imitar como hombres y mujeres también que dieron sus vidas por sus convicciones. Bueno, en primer lugar, nos dice la Iglesia Católica en Historia de España, 7 volúmenes. En el primer volumen dice, hablando de lo que es la Iglesia de los Reyes Católicos, y hablando de ese fervor, de esas vírgenes, de esos santos, de ese fervor que surgió en la Reconquista,
que es cuando surge toda la leyenda de Santiago, algo que desde 1900 ya se ha comprobado que Santiago no estuvo en Galicia, pero es igual, siguen igual con la misma tradición, con la misma práctica. Es igual, aunque ellos mismos han comprobado que no existe ningún testimonio, aunque hay por la parte de Galicia mucho testimonio escrito de confrontaciones teológicas, de herejías, de diferencias, pero nada se escribe de Santiago porque nunca estuvo allí. Por otra parte, lo que se escribe de él es que Santiago estaba en Jerusalén, no estaba en España. Todo eso son leyendas que lo que hacen es fabricar una religión sintética, pero vacía, totalmente carente de significado. ¿Cuál es el trasfondo de la Reforma? Sí, la Iglesia Católica dirá, la historia de España es una historia de creencia y sensibilidad religiosa, hablando de ese fervor, pero la realidad no es esa. La realidad es que, primero, el fervor no es siempre fe genuina y tampoco lo era entonces. Muchas veces, tanto en Covadonga como en Galicia, Asturias, País Vasco y aún Cataluña, muchas veces se sustituyó lugares de adoración paganos por lugares cristianos, creando leyendas de apariciones que nunca existieron. Por otra parte, hubieron conflictos de intereses entre las diócesis, los monasterios, la vulgarización de la religión, toda esa creación de patrones, de vírgenes, no produjo piedad, sino solamente ritualismo. El carácter español fue un carácter de intolerancia. Pedro II, el católico, promulgó en 1198 severas sanciones contra los herejes. Igualmente, Jaime I repuso los edictos de condenación contra los herejes como intolerante. Los judíos igualmente fueron rechazados de la sociedad de una forma vehemente. Entonces, que no nos vendan la idea de que todas esas apariciones y todas esas cosas hablan de un sentimiento religioso, porque no lo hubo. De hecho, es que Sánchez Albornoz, un católico claramente declarado así, como José María Martínez, un protestante reconocido, concuerdan los dos en libros diferentes y sin comunicarse entre sí, pero concuerdan que el carácter español típicamente puede participar de celebraciones religiosas y al mismo tiempo blasfemar o vivir desordenadamente. Puede hacerlo todo. Entonces, que nadie nos venda una falsa religiosidad porque en realidad no existe. El trasfondo de la Reforma del siglo XVI fue desórdenes y decadencia. Ahora, una cosa sí me gustaría mencionar acerca de lo que sucedió en la Reforma del siglo XVI. La Iglesia institucional ciertamente se había corrompido, pero no pensemos que no habían iniciativas de reforma dentro y fuera de lo que llamaríamos la Iglesia Católica. 3 aspectos he querido resaltar. En primer lugar, hubieron iniciativas de vida evangélica. ¿Por qué salen los franciscanos? ¿Y por qué en un breve periodo de tiempo hay monasterios de franciscanos pues desde Italia y por toda España? Porque frente a una iglesia que estaba preocupada por sus bienes, por sus riquezas, surgieron unas personas que tenían el deseo de vivir una fe genuina y ellos lo hicieron vendiendo sus bienes y dándolo a los pobres. Era un concepto de monje que no se conocía hasta que no llegaron las órdenes mendicantes. Antes los monasterios se dedicaban al estudio de la palabra, a la oración, a la transmisión de los textos de la Escritura, pero estos hermanos menores fue una iniciativa que nosotros diríamos, vale, está bien, es correcta. Humanamente es correcta. Por otra parte, podríamos hablar de Pedro de Baldo, una persona con posesiones
que por la muerte de un amigo cercano le conmovió en su vida y decidió dedicarse a Dios. ¿Y cómo se entendía entonces que alguien se dedicaba a Dios? Vendiendo todo lo que tiene. Ahora hubo una diferencia, y es que Pedro de Baldo donó la mitad de sus posesiones a los pobres y otra gran parte a la traducción de la Biblia. Y a raíz de Pedro de Baldo y los valdenses surge a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, un movimiento absolutamente paralelo a la Reforma, que de hecho luego se incluirá en la Reforma, en 1532. Entonces, tenemos que surge una serie de personas que en este clima de decadencia tienen esa iniciativa, venden todo lo que tienen, pero quieren la Escritura. Segunda iniciativa, también hubieron iniciativas de espiritualidad intensa. Aquí tenemos figuras como Cardenal Jiménez Cisneros, una persona austera, comprometida con su fe. Nadie podía acusarle de ser hipócrita, de vivir una religión artificial. Era una persona absolutamente austera consigo mismo, renunciando a toda pompa, a todo lujo, dedicado a su convicción. Él publicó una serie de libros devocionales que conmocionaron a los franciscanos entonces. Entonces, dices, bueno, ¿qué pasa? Eso sí, no lo hicieron según la palabra y crearon todo tipo de beatos, beatas, profetisas, revelanderas, todo tipo de éxtasis, de crisis, de ese fervor que se nos habla, pero que no tenía ningún fundamento. Sin embargo, tenemos otro hombre, 1520, Rodrigo de Valer, también llamado Rodrigo de Valera, que por alguna razón, hombre de una clase social alta, y de repente deja todo lo que tiene y se encierra en su casa para buscar a Dios. Y está en su casa, renuncia a todos sus bienes y cuando sale de su casa empieza a enseñar la Escritura como la ha entendido, que resulta ser prácticamente paralela con las enseñanzas de la Reforma. Y Rodrigo de Valer se convierte en, digamos, el fundador de la Congregación de Sevilla, una congregación que en 2 autos de fe fue sofocada, fueron muertos, pero también fruto de esa experiencia espiritual intensa. Hubieron también, en tercer lugar, inquietudes intelectuales. De verdad, entre los católicos también. Dice Erasmo de Róterdam, una eminencia intelectual de la Europa del siglo XVI, dice que la políglota de Cardenal Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, es la joya del Renacimiento, porque realmente era un estudio textual de la Biblia, poniendo diferentes columnas para averiguar, escudriñar el texto de la palabra. Alcalá de Henares era un exponente de lo que se llamaba entonces el nominalismo, que era una fe más experimental, con más sentimiento, más afectiva, preocupada de la justificación. Teólogos como Gabriel Biel, nominalistas enseñados en Alcalá de Henares, fueron la inspiración de Martín Lutero para que Lutero se enfocara en las doctrinas de la justificación como la necesidad de su propia alma. Bien, ¿qué quiero decir con estas cosas? Bueno, también hubo Constantino Ponce de la Fuente, un hombre brillante, quizás la mente más brillante de los reformadores en España. Carlos V lo nombró capellán de la corte y Constantino Ponce de la Fuente acompañó por toda Europa a Felipe II como capellán. Mentes eminentes. Y así luego se convirtió y escribió libros valiosos, libros de discipulado para el creyente normal y libros de instrucción de doctrina para personas más entendidas. Escribió comentario al Salmo I. Son personas que
tuvieron capacidades, tuvieron dones y los usaron para el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya pronto termino porque no tenemos mucho tiempo más. En un tiempo de decadencia, hubieron iniciativas en todos los campos. Realmente aquí todo el mundo sabía que la iglesia institucional pues era lo que era y ya está. Pero hubieron católicos que tuvieron iniciativas muy admirables. Me atrevería a decir que casi nosotros nos beneficiamos de ellas, porque, por ejemplo, la políglota de Alcalá de Henares, el texto griego, hebreo, latín del Antiguo y el Nuevo Testamento es una referencia para el estudio del texto del Nuevo Testamento. O sea que aún nos beneficiamos, pero no dejaron que la Escritura nutriera su fe como la autoridad suprema. Y entonces eso quedó en nada. Pero hubieron otros que tuvieron esa misma iniciativa, pero por estar fundados en la Escritura, el Señor les dio una claridad acerca de lo que es la fe. Y eso fue la Reforma en España. Personas de clases sociales altas, personas con gran capacidad intelectual, o monjes profundamente entregados a buscar a Dios. Y la diferencia, la palabra, Jesucristo, una espiritualidad que no era de éxtasis, no era de profecías abstractas, no era de visiones, no era de reliquias ni ceremonias, era de la Escritura. Y el Señor así lo bendijo. Bueno, hay cosas que lo siento que no puedo centrarme porque no tenemos tiempo. Pero sí quiero decir, esta fue la experiencia del siglo XVI. ¿Cuál es la experiencia del siglo XIX? Porque, tristemente, las ejecuciones múltiples de Sevilla y Valladolid en 1558, 1559 y 1560, las cárceles inquisitoriales parece ser que consiguieron ahogar la fe reformada en la península ibérica. No se ve la fe de convicciones como nosotros la entendemos hasta que en 1834 empiezan a venir personas vendiendo Biblias por los pueblos. Bien, dejadme deciros unas cositas. Quienes aceptan la fe reformada en el siglo XIX no son las clases intelectuales que tienen acceso a libros, que tienen ese interés no solamente por creer, sino por conocer la fe que creen. Sin embargo, en el siglo XIX es gente muy sencilla la que acepta el Evangelio en España. En segundo lugar, el desarrollo de las convicciones evangélicas en España, 1834, 1868 y 1960, vienen por misiones extranjeras, las cuales todavía siguen subvencionando y pagando muchos pastores, muchas instituciones, y queda la pregunta de cuándo nuestras generaciones podrán ayudar y sostener esas instituciones. No lo digo por Vilanova porque tenéis vuestro edificio, sostenéis al pastor, pero en otras dimensiones. Desarrollo de la fe impulsado por misiones extranjeras. Y hoy en día vivimos en un mundo secular y nuestro crecimiento es diferente. Bueno, simplemente dejaros con esta cita y preguntaros solamente, ¿qué haremos con nuestra fe? Dice Sproul, un autor contemporáneo muy conocido, dice, vivimos en el que puede ser el periodo más antiintelectual de la historia de la civilización occidental. Y dice, debemos ciertamente tener corazones fervorosos por las cosas de Dios, pero
esa pasión debe resistir con intensidad el espíritu antiintelectual del mundo. Me da tanto miedo cuando a veces nuestra fe solo se define por lo que no hacemos. ¿Qué es ser evangélico? No, no creemos en santos, virgen, no creemos en el Papa, no creemos en esto. Bueno, ¿y qué crees? Porque aquellos que murieron por la fe en el siglo XVI eran monjes, eran gente profundamente dedicada al estudio de la palabra, a la oración, a la entrega de sus bienes a los demás, al esfuerzo por enseñar y aprender la palabra. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a contribuir a nuestra fe? Pues yo lo que te animo en esta mañana es: conoce tu fe. Conoce tu fe, estudia tu fe, estudia la palabra, prepárate, si eres joven o si no eres tan joven, considera dedicarte al ministerio. ¿Qué piensas, que los pastores somos gente diferente? No, no importa la edad que tengas, usa tus capacidades para formarte en las cosas de Dios. Contribuye, esfuérzate por mantener la proclamación pública de la verdad de la palabra según ha sido revelada, porque todavía esa es la exhortación de la Escritura para nosotros. Que el Señor nos ayude. Tendremos un par de minutos.